Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la tercera Feria del Libro Internacional de Jauja, organizada por la Confederación Internacional del Libro. El día de hoy nos complace presentar a Luis Eduardo Sabogal. Él es el escritor en su presentación del libro Aquí no pasa nada. Antes de continuar, a mí me gustaría presentarme. Mi nombre es Jessica Sánchez. Yo soy periodista y presentadora de la Feria Internacional del Libro. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hoy nos encontramos con un gran escritor, y es que no solamente es escritor, sino que también es lingüista, es politólogo y docente con más de 2 décadas de experiencia académica. Él, a través de la ficción, el humor y la crítica social, ha construido una obra que invita a reflexionar sobre las contradicciones de nuestra sociedad con su más reciente novela, Aquí no pasa nada. Es el cierre de una trilogía que combina la parodia, el absurdo y la realidad con un estilo único. Démosle la bienvenida a Luis Eduardo Sabogal. Bienvenido. Gracias, Jessica, muy amable. Primero que todo, me gustaría agradecer a la Confederación Internacional del Libro y muy especialmente a don César Salvatierra, su director, por esta amable invitación. Y enviarles también un fraternal saludo a los lectores del Perú, de Colombia y de los otros países que nos siguen. Espero pues que pasemos un rato agradable con esta conversación. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Antes de iniciar a hablar de su novela, cuéntenos un poco más quién es usted y qué lo llevó a dedicar parte de su vida a la escritura. Gracias. Bueno, quienes ya han visto mi página web o han leído mis libros me conocen un poco. Para los que no, pues entonces les cuento algunas cosas de mi trayectoria. Esencialmente, mi vida profesional la he desarrollado como profesor. Soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde realicé estudios de filología y lenguas. Hice estudios de posgrado en la Sorbona en París y tengo una maestría en ciencia política y en administración pública. He sido profesor universitario por muchos años. He trabajado como asesor pedagógico en la Embajada de Francia en Colombia, en la ASPA, en la Asociación para la Enseñanza, y en la Secretaría de Educación de Bogotá, donde, entre otros cargos, fui subsecretario de Educación. También durante muchos años fui rector de colegio. Eh, Mi experiencia como escritor se ha desarrollado primero centrada en temas y en escritos académicos, pero una vez que me retiré del trabajo, me dediqué a la escritura, a mi proyecto de escritura. En la actualidad tengo terminadas 5 novelas. He publicado 3 en Amazon, se encuentran en Amazon, y estoy trabajando en una sexta novela en este momento. Tengo un blog cultural en mi sitio web, lesabogal.com, y un espacio en formato audiovisual en YouTube. Eh, Más te puedo decir, me gusta viajar, soy melómano, amante del cine y del deporte, soy casado y tengo 2 hijos. Eso. Muchísimas gracias por permitirnos conocerlos un poco más, Luis. Cuéntenos ahora sí cómo nace Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Es una novela que nace de una inquietud que tengo con mi escritura desde hace tiempo, que es cómo entender que convivamos dentro de un medio de violencia sin dejar de celebrar la vida. Es decir, fíjate que en mis novelas anteriores he trabajado temas como justicia, la solidaridad, la violencia, por supuesto el amor, pero ahora quería abordarlos desde un ángulo diferente, no de una forma formal, sino desde el humor, es decir, buscando una forma diferente de expresar temas que ya he tratado en otras novelas. Entonces, en Aquí no pasa nada, eh, nace entonces de esa inquietud mía de dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo convivimos con la violencia?
y nos mantenemos más o menos felices. Ya voy entendiendo un poco más el título. Es tipo referencia a muchas cosas que suceden aquí en Colombia, pero que muchos hacemos como que, oye, aquí no pasa nada. ¿Por qué decidí darle este título a la novela? Cuéntenos usted desde su perspectiva. Bueno, aquí no pasa nada, es algo que repetimos constantemente, lo repetimos ante la injusticia, porque algo no nos gusta, porque es absurdo, en fin, lo repetimos a menudo, aquí no pasa nada, o sea, no hay soluciones, no hay respuestas, pero en realidad pasa de todo, y no solo en Colombia, ¿no? En el mundo está pasando. Entonces, eh, el título es una frase, repito, que la decimos todo el tiempo. Nos hemos acostumbrado a decirla, nos hemos habituado, hemos desarrollado una habilidad para convivir con el absurdo, como si fuera normal. Ese es el origen del título. Ponernos a pensar es una invitación a la reflexión. Aquí no pasa nada. Cuéntenos por qué usted decide hablar de esto que sabemos que es tan fuerte, que para los que no tengan contexto, de pronto en Colombia suelen pasar muchísimas cosas que son fuertes para muchísimas familias, para campesinos, para personas del común. ¿Por qué decide abordarlo desde el humor? Bueno, porque el humor ayuda mucho, es decir, la literatura, la gran literatura también nos habla de humor, porque el humor no siempre equivale a ser superficial, es una herramienta crítica de largo alcance. Tengo un artículo reciente en mi blog que explica el tema del humor en detalle. Entonces, en una sociedad como la nuestra y como muchas en Latinoamérica, que están atravesadas por la violencia, el humor es una forma de resistencia, es un mecanismo de supervivencia. Entonces pensé, ¿por qué escribir otra novela de forma solemne o muy seria sobre estos temas? ¿Y por qué no desde el humor? ¿Qué tal si exagero un poco la realidad y toco estos temas un poco desde el punto de vista de la sátira? Entonces, así fue como concebí la estructura de la novela. Cuatro historias diferentes, con situaciones diferentes, pero que se entrelazan y al final eh, se desarrollan en un final bastante sorprendente. Cada una de esas historias toca los temas que ya he repetido en mis novelas: la justicia, la violencia normalizada, la religión, el sexo, el amor, pero ahora a través del humor, pero un humor que no busca ser superficial, sino que busca hacer reflexionar, un humor que busca un poco incomodar al lector. Entiendo. ¿Usted con este libro qué busca? ¿Busca abrir una conversación política o la reflexión va un poco más amplia sobre la sociedad misma? No, realmente la reflexión es una reflexión sobre la condición humana. Por supuesto, habla de temas concretos, pero no se trata de un manifiesto político, esa no es la intención. Sin embargo, cualquiera que piense en estos temas se dará cuenta que todos estamos inmersos en una sociedad política. Eso es inevitable, pero la materia prima de los relatos pues es la realidad, ¿cierto? Sin embargo, pues todo tiene una dimensión política, no podemos evitarla. Pero repito, no es un panfleto, no tiene una intención política. Y en cuanto a las intenciones emocionales, ¿usted considera que aquí no pasa nada? ¿Es una novela pesimista o más bien que por el contrario deja espacio para la esperanza? No, no es pesimista, por el contrario, es una novela que hace pensar, ¿cierto? Que trae reflexión. El pesimismo generalmente es resignación. El humor fija la escena en la memoria, te pone a pensar, nos reímos y luego nos acordamos y seguimos pensando en el tema.
para nada pesimista. Bueno, también hay un final en esta novela que genera diferentes interpretaciones. A mí me gustaría que antes de hablar sobre esto diéramos como un pequeño contexto sin dar spoiler de qué trata la novela, solamente demos como un pequeño contexto de cómo se narra esta historia. Bueno, la historia es un relato de 4 situaciones diferentes, digamos de 4 personajes diferentes que viven su vida cotidiana eh, y que eh, se manifiesta en situaciones absurdas desde el punto de vista del lector, incluso en situaciones bastante surrealistas que llevan al lector a sorprenderse y a reír un poco sobre estos temas, pero que al final se encuentran todos reunidos por una situación especial, que hay que leer el libro, y que desemboca en un final sorprendente, inesperado y absurdo. Es por eso que hace reír y hace pensar, ¿cierto? Entonces el final de la novela eh, no se puede decir ni se puede explicar, cada lector encontrará una explicación a ese final. No sé si tú la has leído completa, si lo leíste te felicito, pero no es bueno contar los finales. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que el final es un final que recoge todas mis convicciones literarias plasmadas ahí en el relato. Bueno, pues yo creo que ya le causé muchísima Sin curiosidad. spoilers. Ya le causé muchísima curiosidad a las personas que están viendo esta entrevista. Yo quiero que tú me cuentes, ajá, el humor, pero contrastado con todo esto, pero ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste tú al escribir esta novela y al contarlo de la manera en que lo hiciste? Bueno, el mayor reto fue primero que todo definir cómo lo iba a hacer. Tenía los temas que ya he mencionado, de la justicia, de la violencia, etcétera. ¿Cómo lo hago? A través del humor, ¿no? Entonces me ocurrió hacerlo como una parodia, pero como una parodia. Entonces allí empecé a pensar en los personajes y luego definí que serían 4 historias diferentes y un poco pues lo que ya te he mencionado. Y la idea realmente, el substrato de la obra es un poco, es realista totalmente, pero orientado hacia el humor y hacia unas situaciones absurdas que hacen que el lector pueda reflexionar y reír con el desarrollo de la trama. Es eso, en pocas palabras. Cuéntame qué es lo que más le han dicho sobre esta obra, cuál ha sido la reacción o una anécdota que sobre alguno de las personas que hayan leído sus escritos que le han dicho sobre este escrito. Hay personas que se han sentido reflejadas en la obra, porque de hecho yo tomo algunos personajes, personas que conozco o personas que la opinión pública conoce y entonces pues se ven reflejadas, pero lo han tomado con humor. Dice, ve, uno me dijo, me parece muy familiar este personaje. Se parece un poco a mí, me dijo otro. Y hay personas que reconocen situaciones y personajes, pero lo toman con humor, realmente. Bueno, usted nos habla sobre una trilogía. Cuéntenos un poco más sobre estas trilogías y cómo une esta trilogía sí, en Aquí no pasa nada. La primera obra que yo escribí se llama Los límites del segundo. La publiqué hace 5 o 6 años, que es una narración basada en mi historia, pero ¿me estás viendo? No te oigo. Se fue. Don Antonio, ¿me escucha? ¿Algo pasó? Sí te escucho, pero no me veo. A ver,
Bien, Ya, listo. ¿sí? Podemos continuar. Bueno, decía que la primera obra que yo escribí se llama Los límites del segundo, que es una novela un poco, un poco autobiográfica, basada en hechos que yo he vivido, pero escrita en forma de ficción. Eh, la segunda obra se llama Los pájaros dorados, está aquí, Pájaros Dorados, usted la presentó en la Filbo. la presenté en la Filbo, ahora puedo comentar un poco sobre la obra. También habla sobre la violencia. Mm, es el personaje principal tiene un gran parecido con el personaje de la primera novela. Los temas son los mismos de la violencia, aunque con contextos diferentes y en épocas diferentes, pero todas se desarrollan en Colombia y tratan el tema de la violencia. Algunos personajes son recurrentes, como en la tercera obra que se llama, bueno, en, la, en Aquí no pasa nada, se repiten algunos personajes, y en la última que está que estoy por publicar, que se llama La víctima siguiente, eh, aparece un personaje que ha sido recurrente en otras dos obras. En ese sentido, yo creo que mi obra general, que trata temas parecidos y tiene algunos personajes que son recurrentes, pues completan una trilogía interesante que vale la pena seguir. Interesante su manera de escribir. A mí me gustaría que nos contara de su experiencia como escritor. ¿Qué consejo les daría a todas esas personas que desean escribir sobre la realidad de este país o de su país sin perder la fuerza de la literatura? Bueno, la realidad nuestra es increíble, llena de hechos y de momentos increíbles. Podría decirse que es superior a la ficción, de manera que tenemos un acervo allí importante para explotar si queremos escribir. Hay de todo para contar en la realidad colombiana y muchos escritores colombianos lo hacen, ¿no? Desde García Márquez y todos los autores contemporáneos escriben sobre la realidad colombiana, que es muy rica, ¿cierto? Entonces, eh, lo que estamos viendo es que la realidad generalmente en Colombia supera la ficción en su brutalidad y en lo absurdo, por la violencia, por tantas cosas que suceden. Entonces, no va a ser difícil encontrar un tema para los escritores nuevos. Eh, la creatividad se encuentra allí. Ahora, cómo expresarla hace parte pues ya de la experiencia, de la capacidad de escritor de cada uno, pero temas hay suficientes en nuestra realidad que vivimos todos los días. E históricamente, ¿no? Hay mucho por contar de la historia de Colombia. Así es, Luis. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Con qué mensaje le gustaría dejarles a los lectores que se acercaran por primera vez a esta novela? Aquí no pasa nada, Sí. pues les pediría primero que por favor siguieran un poco mis escritos en mi página, en mi sitio web, para tener un poco el contexto de lo que yo escribo. Y en cuanto a esta, que se enfrenten a esa lectura con el espíritu abierto, que se dejen sorprender y que ojalá se diviertan mucho leyéndola. Eso es lo que yo esperaría de los lectores, de mis lectores. Muchísimas gracias, Luis. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Cuénteles cómo Gracias, podemos Jessica. obtener su libro. Gracias a las personas que me leen y que me siguen. Los libros míos se consiguen en Amazon, Amazon Books. Ahí están a la venta en cualquier momento. Es fácil conseguirlos allí. En Colombia los puedo hacer llegar personalmente si me escriben a mi correo lesabogal23@gmail.com. Los puedo hacer llegar personalmente. Muchísimas gracias, Luis. Fue un gusto tenerte aquí. Gracias.
Feria Un saludo Internacional. a todos mis lectores y a los que nos siguen. Chao. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias Gracias. a César Salvatierra y Alan Morales por hacer parte de la Confederación del Libro. Nos vemos en una próxima transmisión con más Gracias a la entrevistas e Confederación información. y gracias a la Feria del Libro de Jauja. Hasta luego. Chao.